Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Shaman. Esta vez en una actuación muy especial que hizo en Crimea el Día Nacional de la Bandera. Él cantó el himno ruso. Así que bueno, como no lo conozco, con mucho respeto, vamos a ver cómo suena y qué me transmite, qué nos transmite el himno ruso interpretado por Shaman. Allá vamos. Wow. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твою достояли на все времена. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Широкий простор для мечты, для жизни, грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Wow. Obviamente no quise interrumpir. Ay, me dio calor otra vez. Qué voz que tiene Shaman, por el amor de Dios. No quise interrumpir, un himno no se interrumpe. No se interrumpe. Mitad a capela, pensé que le iba a cantar toda a capela. Digo, ay Dios mío, ese chico no tiene música. Y de pronto a la mitad de la canción arrancó toda la percusión y arrancó el resto. Impresionante, impresionante el poder ya en sus movimientos, ¿no? Cuando abre las
piernas y empieza a golpear. Ay, esta silla, qué ruido que me hace. Empieza a golpear al piso para darle poder a lo que está diciendo. Realmente la emoción que pone en cada palabra, la letra, después en la cajita de comentarios, de descripción, yo dejo el link para que lean la letra, ¿no? Porque bueno, esta vez no podía interrumpir para explicar la letra y no me puse la letra como siempre, que la pongo acá que ustedes ven, del himno, porque estaba subtitulado, ¿no? Pero hablaba acerca del orgullo de ser ruso, de que tiene varios pueblos unidos en Rusia, de sus grandes praderas, de sus grandes bosques, si es que mal no me acuerdo, ¿no? Porque la verdad que yo es la primera vez que la escucho. Todo era hermoso, todo lo que decía, de la libertad, de buscar esa libertad tan anhelada por el pueblo de Rusia, de buscar esa libertad, de buscar, de estar orgullosos de su país. Y cuando hablaba del orgullo, él hacía mucho énfasis al orgullo de ser ruso. Y él daba una profunda emoción, una profunda emoción. La gente miraba con admiración cada una de las palabras que él decía. Hacia el final, él se acerca al público y se emociona aún más, y acerca un poco el micrófono a la boca. En vez de alejarlo como debió hacerlo, acercó un poco el micrófono a la boca. Entonces hizo como una copla y sonó un poco rara la voz, pero eso fue a mi criterio, no fue un defecto vocal, sino fue un desperfecto que se da cuando tenés muy cerca el micrófono a la boca. O sea, vos en los agudos tenés que alejar, más con el poder vocal que tiene Shaman. En un agudo tenés que alejar el micrófono, y él en la emoción lo dejó en el mismo lugar o hasta lo acercó más. Entonces se hizo como una copla y se escuchó un tantito rarito por ahí en mi oído, ¿no? Quizá no en el de ustedes, o quizá es una idea mía. Yo lo tengo que decir porque si no sería realmente falsa y no está bueno. Yo tengo que decir las cosas como las escucho. Realmente me emocionó, porque aparte hasta eso me provocó emoción, porque vi que es un ser humano, que no es un robot que está cantando. La perfección no existe. El querer ser perfecto lo hace imperfecto. Y esa emoción en donde él se deja llevar lo hace más lindo aún, lo hace más emocionante, lo hace más humano. Y eso conmueve. La gente estaba conmovida, la gente enloquecía ante el himno nacional ruso. Es impresionante, algo que cantan habitualmente, y sin embargo, ¿él qué? Yo creo que Shaman trajo, ya con su canción Levantémonos y con su canción Soy Ruso, que entre paréntesis el otro día lo iba escuchando en el auto, Soy Ruso, y yo decía algo así como Yarovsky, que no es así, ¿no? Yarovsky y Argentina también, ¿no? Iba así yo cantando como una loca. Decía, bueno, que suene esto en el cielo argentino, como decía en el video, ¿no? Que suene en todos los cielos de todo el mundo, que vaya sonando ya en Argentina. Pues yo, claro, pongo la música de mi canal en mi auto, y cuando tengo un camino largo voy escuchando. Y bueno, me salió Soy Ruso, y yo con la música re fuerte escuchando Yarovsky. No es Yarovsky, ya sé, no importa, pero yo no sé pronunciar ruso. Entonces, bueno, no iba a decir soy ruso, porque yo decía soy rusa y Argentina también. No, yo quería decirlo en ruso, entonces decía Yarovsky. Bueno, no importa, ya me fui por las ramas otra vez. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Que Shaman para mí devolvió ese espíritu de orgullo ruso, que estaba un poquito apagado, a mi manera de ver. No sé, después ustedes me dirán. Estaba como un poco tristón, un poco así como adormecido, porque habían sufrido mucho, y no es para menos, y siguen sufriendo, ¿no? Entonces es como que
vino Yaman tan joven y tan con esa fuerza a cantar canciones que levantan ese espíritu de orgullo ruso. Y hasta el himno lo cantó con esa fuerza. Una maravilla. No tengo más palabras para decir. Así que bueno, les mando un beso grande. Acuérdense, si les gustó esta reacción, el tuki en suscripción, que es lo más importante para mí, para que se siga promoviendo el canal. La campanita al lado por si quieren que siga, que les avise cuando subo este tipo de contenido. Y después tienen por acá el tilín, tilín, tilín para hacer alguna colaboración, si es su deseo, eso es opcional. O por acá abajo en los países que estos de acá arriba no funcionan. Y bueno, si no tienen otro botoncito que se llama Super Gracias, que también es muy lindo, tirar globos y esas cosas, también lo pueden hacer si es que tienen ganas de colaborar. Si no, está todo bien, no hay ningún problema, no tienen por qué hacer nada más que mirar las reacciones, que para mí es un enorme placer que estén del otro lado y que visiten a todos los artistas, no solo a los de su país, sino a los de otros países que hago, porque de esa manera los países se unen en la música, que es lo más hermoso que nos puede pasar, que la música nos une. Les mando un beso enorme, espero que estén bien, sanos y felices. Hasta la próxima. Chao.